Ya hemos evaluado el capital de trabajo neto y su gestión a lo largo de varios componentes y análisis pertinentes. Lo que yo les voy a presentar en este video, más allá de ser un cálculo alternativo, es una distinción que es muy relevante en el ámbito financiero. Y me refiero a lo que es considerar al capital de trabajo bajo términos operativos. Hay que pensar en lo siguiente. Hay partidas o cuentas contables que conforman el capital de trabajo neto de una empresa que no son generadas principalmente por el negocio o su actividad medular. La respuesta es que sí. Y efectivamente, hay que tomar el capital de trabajo y hay que desglosarlo y hay que revisarlo con mayor detalle. Porque si vemos los elementos, nos vamos a dar cuenta que hay unas cuentas que efectivamente se generan producto de la actividad principal de la empresa y otras que no. Por lo tanto, esas partidas se tienen que excluir para poder conocer realmente cuánto generaron nuestras operaciones. Por lo tanto, hay que hacer un recálculo del capital de trabajo neto y ahora hay que considerarlo, como les decía, en términos operativos. ¿Cómo se hace? Hay que considerar lo que son los activos corrientes operativos y los pasivos corrientes operativos. Yo sé que esto es muy repetitivo, pero básicamente lo que hay que hacer es tomar los activos corrientes y restarle toda inversión temporal o inversión a corto plazo, porque este dinero excedentario fue colocado en alguna letra del tesoro, algún certificado de depósito o en alguna inversión que se pretende liquidar en menos de un año. Pero este rendimiento, este dinero obtenido, no es producto de ventas de nuestro producto o servicio. Entonces, en términos operativos, esto no hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Porque si lo consideramos, pudiera impactar en el flujo de caja, ¿verdad? Y lo podría inclusive sobreestimar, porque el flujo de caja, al final, que es lo que vamos a evaluar más adelante y lo que genera valor, se tiene que considerar en términos operativos. Lo mismo ocurre con los pasivos y aquí al total de pasivo corriente hay que restarle toda deuda financiera a corto plazo y hay que considerar es la deuda comercial, todo lo que sea por pagar con proveedores y todos los servicios que tengamos que generar desembolso. Pero todo lo que tenga que ver con pagares bancarios, préstamos a corto plazo, eso no forma parte de la actividad medular porque son recursos que nos dio un tercero, una institución financiera, un banco, pero como tal este dinero no es producto de nuestro negocio, por lo tanto se tiene que excluir. Y de alguna manera el capital de trabajo se tiene que depurar y vamos a ver las diferencias. Aquí les voy a presentar un extracto de los estados financieros de Nestlé de Venezuela con data hipotética el 31 de diciembre de 2020. Este ejercicio es bastante ilustrativo y sencillo. Básicamente les expongo aquí los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa y lo que se busca es calcular el capital de trabajo neto y a la vez calcular el capital de trabajo en términos operativos y compararlos para ver qué podemos interpretar. Aquí podemos ver una serie de cuentas. Ya aquí puedo observar las inversiones temporales, que la idea es excluirlas. Y aquí tenemos obligaciones financieras a corto plazo, que es deuda que tenemos que excluir. Y aquí ven un monto que es considerable. Vamos a ver cómo eso impacta en los resultados. Ahora bien, pueden haber otras cuentas, como por ejemplo las cuentas por pagar relacionadas. También existe algo que se llama cuentas por cobrar relacionadas, que va a depender del tipo de ejercicio y va a depender si pertenecen a una operación, porque estas son transacciones entre compañías que, como pueden observar, es como un apoyo, pertenecen a la misma industria o sector y dependiendo del caso se incluyen en el capital de trabajo, como hay otros casos en donde hay que excluirlas. Otras cuentas que llaman aquí la atención pueden ser los impuestos diferidos pasivo y activo. Esto no lo vamos a ahondar demasiado, lo vamos a considerar. Normalmente, a ver, esto se ve en la materia de derecho tributario y está asociado a impuestos que vamos a postergar y que no se van a generar, no se van a pagar o cobrar de alguna forma en este periodo. Entonces, ya entrando en materia nuestra,
Vamos a hacer los cálculos. El capital de trabajo neto, básicamente, si nosotros tomamos este total de activo corriente y le restamos este pasivo corriente, podemos ver que el resultado da negativo. Es decir, aquí tenemos un total de deudas a corto plazo que supera nuestros activos y tenemos como un déficit de recursos. Ahora, la pregunta es, ¿esto realmente es malo? Ya lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer este análisis. Pero lo que quiero que observen en este caso es que hay que identificar cuáles recursos no generó la empresa. Las inversiones temporales pueden ser ingresos por intereses o por participaciones, ¿verdad? Que nosotros colocamos ese dinero en cualquier instrumento financiero a corto plazo o invertimos en empresas, pero buscamos sacar ese rendimiento en menos de un año. Y las obligaciones financieras, que pueden ser préstamos bancarios o pueden ser títulos de deuda a corto plazo, aunque esto no suele ser usual. Ahora bien, excluimos eso del capital de trabajo neto y como pueden observar, si aquí eliminamos las obligaciones financieras y aquí eliminamos, bueno, más que eliminar, se las quitamos, las inversiones temporales, nuestro capital de trabajo neto operativo da positivo. Como pueden observar, sí hay recursos disponibles y tenemos recursos netos en el corto plazo si no consideramos la deuda financiera y los activos financieros. Ahora bien, vamos a hablar del signo, porque precisamente pongo este caso adrede para conectarlo con esta idea, porque lo que te dicen los libros o lo que te dice la teoría es que se tiene que mantener siempre un capital de trabajo neto positivo, porque si es negativo, entonces tenemos problemas. Ahora la pregunta es, ¿eso realmente es perjudicial? Vamos a verlo con una lupa, porque, ¿qué sucede? Hay que procurar contar con un nivel adecuado de capital de trabajo. Porque si nos dejamos llevar por el libro, mientras más positivo y más elevados sean los activos corrientes, mejor, ¿no? Pero ahí está la pregunta que nos hemos hecho desde el principio. La gestión financiera. ¿Estos activos corrientes van a ser líquidos pronto? A través del proceso productivo y el ciclo efectivo tendremos dinero a la mano para pagar las deudas. Porque, ¿qué sucede en los negocios? Que las entradas de efectivo pueden ser impredecibles. Es decir, no sabemos en qué momento un cliente nos va a pagar una cuenta por cobrar y en realidad, dependiendo del periodo de estacionalidad y a través de los estudios que se hagan, podremos tener momentos en el año en donde se vende más o menos inventario. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que siempre va a estar fijo? Porque está mediante contrato, sea físico, sea hablado, sea a través de una negociación. Los pasivos, la salida de efectivo, eso tiene una fecha de pago. Entonces, puede que no haya sincronía y precisamente eso lo vimos en el ciclo de efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede concluir lo siguiente. Mientras más predecibles sean las entradas de efectivo, menor capital de trabajo se va a requerir en la empresa. La idea es que sea positivo, pero lo más reducido posible, de tal manera que tengamos un buen nivel de activos con una buena gestión que se pueda pagar las deudas sin tener demasiados recursos invertidos. ¿Ok? Entonces, claro, yo por eso hago la pregunta aquí. ¿Tener un capital de trabajo neto negativo es realmente malo? Pensemos en esto y se los dejo para que lo analicen y luego me lo puedan compartir. ¿Qué sucede si tenemos más pasivo corriente? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa que aumenta el pasivo? Según lo que hemos visto. Y cómo eso puede beneficiar a la empresa. Y va a depender también de su ciclo de vida o en la etapa donde esté. Porque básicamente, si aumentan los pasivos es porque estamos recibiendo recursos. Hay entrada de dinero. Y con ese dinero se puede hacer algo. La pregunta es, hay que ver cómo, una vez que hagamos inversiones, esas inversiones se vuelvan efectivo para poder pagar. Porque cuando no se paga, ¿qué pasa? Les dejo la reflexión, analícenlo, lo conversamos y con esto concluimos este video.